Bueno, house hacking es básicamente comprar una propiedad. Hay dos maneras de hacerlo, o comprar una casa con muchos cuartos y rentar uno o varios cuartos a inquilinos y tú vivir en la misma casa también. Entonces, pues tus gastos van a ser menores porque estás recibiendo ingresos y estás viviendo en la casa. O, como se ha popularizado el término de house hacking, es comprar un multifamily pequeño, sea un duplex, un triplex o un cuadruplex. Puede ser cualquier infinito número de unidades, el número de unidades no importa, pero el término es básicamente vivir en una de las unidades, tú como dueño de la propiedad, y rentar las otras. Hola amigos, Lennon Lee por acá. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y empresarios exitosos, nos dedicamos a explorar las distintas estrategias de inversión que existen en el mundo del real estate. Hoy, una entrevista súper interesante con un amigo de acá del sur de la Florida. Su nombre es Yuri Gómez y se encarga de invertir en complejos multifamiliares hoy en día, residenciado como les comenté, en el sur de la Florida. Yuri es inversionista inmobiliario con cerca de 8 años de experiencia y fundador de Golands Capital. Es el dueño y operador de 2 edificios multifamiliares y es house hacker también. Van a escuchar una historia súper interesante acerca del house hacking. Nos vamos en detalle con ese tema y creo que les va a gustar muchísimo. Y también es prestamista privado para proyectos de flipping. Yuri también ha invertido en 594 unidades como socio inversionista y es parte del grupo gestor en 3 proyectos de multifamily con un total de 576 unidades. Así que sin más que decir, espero disfruten la entrevista con Yuri Gómez. Y, por cierto, aparte de eso, recuerden, The Better Investor Club está live, betterinvestorclub.com. Vayan y chequenlo, una comunidad online para inversionistas donde vamos a crecer, aprender y invertir juntos. Así que, por favor, disfruten la entrevista y déjenme saber en los comentarios si les gusta. Yuri, hermano, finalmente, bienvenido a Se Habla Real Estate. ¿Cómo vas? Hola, Lennon, todo muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por tenerme en tu show. Todo súper bien. Qué bueno, me alegro. Estás en Miami, ¿verdad? También. En Sarasota, yo viví en Miami Ah, 20 años y llevo 4 años viviendo en Sarasota, Florida. fíjate, ok. No sé por qué razón pensé que estabas aquí en South Florida, aquí cerca de nosotros. Bueno, perfecto, Yuri. Bueno, ya en el intro ya más o menos hablé un poco sobre ti, pero cuéntanos quién es Yuri y cuál es tu enfoque actual. Claro que sí. Yo soy colombiano, llegué en el año 98 a los Estados Unidos y bueno, tuve muchos trabajos, terminé high school, empecé el college, conocí a mi esposa, tuve a mi primer hijo, todo en Miami. También en Miami empecé mi trabajo corporativo en una compañía de telecomunicaciones, trabajé con ellos 11 años, pero yo vengo de una familia de emprendedores, entonces siempre he tenido como el chip en mi cabeza de que hay mejores opciones, de que siempre se debe trabajar para uno mismo y buscar la manera de invertir, ahorrar, invertir, y también pues se puede hacer de manera pasiva o de manera activa. Entonces, y los bienes raíces siempre me llamaron la atención. Mi papá invertía en bienes raíces en Colombia o invierte en bienes raíces en Colombia, entonces siempre lo quise aplicar aquí en Estados Unidos. Por cuestiones de la vida, conocí una persona que se volvió un muy buen amigo mío en la compañía donde trabajaba, mi W2, y en esa compañía esa persona le empezó a ir muy bien como inversionista de bienes raíces. Él tenía un proyecto de short-term rentals de Airbnb, o sea, rentas a corto plazo. Y él fue mi primer mentor en el mundo de bienes raíces. Mm. Entonces, por ahí empezó la historia mía. Estuve expuesto por accidente de mi trabajo, un amigo, y bueno, ahí empecé. Llevo invirtiendo en bienes raíces aproximadamente 8 años como inversionista, como inversión, pero los últimos 5 pues hemos tenido un enfoque, como hemos invertido más tiempo y ha sido algo ya que se ha vuelto más del 50% de nuestro tiempo, mi Ya, esposa y yo. ok, perfecto. Bueno, primera pregunta,
¿Cómo es esa dinámica de trabajar con tu esposa y como, o sea, digo porque no debe ser, no es fácil para todas las relaciones como que estar en la misma página de a dónde queremos ir y cómo queremos llegar allá, ¿no? Porque de repente tienen la misma meta, pero tienen distintas versiones de qué vehículo utilizar para llegar a conseguir esas metas. Y bueno, pero supongo que la pregunta es qué han hecho o qué tipo de rutina, digamos, practican como familia para estar en la misma página y crecer juntos y haber pues seleccionado real estate y todo lo que están haciendo juntos. Yo diría que lo primero que hacemos es siempre tomar las decisiones grandes juntos Mm, y que los dos estemos de acuerdo con esas decisiones. Lo bueno que, bueno, yo he tenido mucha suerte porque mi esposa siempre ha creído en mi visión y siempre me ha apoyado. Y tenemos un buen complemento y es que yo siempre he sido un visionario nato y mi esposa es una ejecutadora. ya. Entonces, hay como un complemento. Durante nuestro primer proyecto de multifamilies, mi hijo tenía un año de nacido, estábamos aprendiendo a ser papás y, y durante el tiempo que yo salía al paternity leave, mi hijo nació y la compañía, mi trabajo me daba una licencia de paternidad, me daba un tiempo para yo estar en la casa con mi familia. Durante ese tiempo yo encontré el multifamily, es una propiedad de 4 unidades y empezamos el proceso de planeación, teníamos inquilinos, entonces no le renovamos los contratos, o sea que estuvimos como 8, 9, 10 meses eh, con los inquilinos mientras pues se iban y ellos encontraban otro lugar porque pues con todos pues fue muy por las buenas y, y después mi esposa empezó, cuando mi hijo tenía un año, mi esposa empezó todo lo que es el project managing del rehab, de la renovación. Ok. Ella empezó a hacer todo lo que tenía que ver con contratar contratistas, hacer presupuestos y empezar la obra. No teníamos nada de experiencia, sí teníamos un mentor que era mi amigo que yo había conocido en mi trabajo y con la guianza de nuestro amigo y mi esposa, porque yo seguía muy involucrado en mi trabajo, ella arrancó. Entonces, ella siempre ha sido como una integradora a mi visión y Ya. eso ha sido un buen complemento. No digo que sea fácil porque somos muy diferentes en la forma como trabajamos. Yo soy muy acelerado, ella es más paciente y es más de hacer las cosas más metódicamente. Me ha enseñado mucho porque como que tomar decisiones, yo siempre me baso en ella porque yo sé que ella últimamente va a tomar las mejores decisiones y he aprendido esa parte de no tomar una decisión rápidamente o ser impulsivo. En este momento yo no me considero impulsivo, pero eso ha sido también gracias a mi esposa porque hay un buen complemento. Y ella es muy buena ejecutando. Los últimos años tuvimos una hija que pues tenemos un niño de 5 años, una niña de 21 meses. Entonces la dinámica ha cambiado, ella ya ha estado como más involucrada con nuestra familia y yo más involucrado en el trabajo. Yo me salí de mi W2, de mi trabajo, y desde principios del año pasado estoy dedicado 100% a los bienes raíces y mi esposa me ayuda con las operaciones de manera virtual, los multifamilies pequeños. Mi esposa es la que hace la comunicación de Airbnb con los huéspedes y me ayuda de varias maneras y ahora estoy yo un poco más involucrado que ella. Yo también empecé a invertir hace un poquito más de un año no, en diciembre del año pasado, o sea, casi un año, empecé a invertir en multifamilies grandes como parte del grupo gestor, como general partner y en eso sí he estado yo mucho más involucrado que ella. El año que viene tenemos un plan, en el 2023 nuestra hija menor entra al colegio y mi esposa va otra vez a involucrarse conmigo en el trabajo. Entonces, para responderte, nunca ha sido algo a esto es lo que vamos a hacer, siempre hemos sido flexibles y hemos cambiado. No ha sido fácil, pero hay un buen complemento. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, yo creo que siempre, para mí por lo menos me da mucha curiosidad porque eh, sé lo importante que es, ¿no? Tener esa dinámica entre la familia, pues no solamente la esposa, incluso ya pues a medida que van creciendo los chamos, también irlos integrando y que vayan entendiendo para dónde queremos ir
y de qué manera tenemos planeado llegar. Y pues sí, si hay que hacer ajustes y tenemos que inventar en el camino, pues ya veremos, pero por lo menos que todos estén alineados o los dos, si es una pareja, alineados en la visión que se tiene y pues obviamente apoyo, ¿no? Es fundamental. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo como profesionales y en esta industria como emprendedores también, que puede ser muy solitario a veces, uno se puede sentir muy solo a veces, pues obviamente es bueno tener esa persona al lado que te apoye, más allá de si está involucrada o no en el trabajo como tal, pero por lo menos ya la parte de apoyar y compartir una visión es chévere. Eh, Yuri, fuera del aire, me comentabas que ustedes hacen house hacking. Eh, Cuéntanos, bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando, la mayoría capaz está familiarizada con el tema, pero los que no, por favor, cuéntanos qué significa house hacking y haznos un mini case story rapidito de los números, de cómo consiguieron la propiedad, el financiamiento, por qué utilizar house hacking y todo eso, porque a mí me parece, yo no lo he hecho, quizás lo haga, no sé, vamos a ver, pero me parece una estrategia fabulosa para ir creando tu pequeño portafolio de propiedades, especialmente cuando estás empezando. Así que cuéntanos. Claro que sí. Bueno, house hacking es básicamente comprar una propiedad. Hay dos maneras de hacerlo, o comprar una casa con muchos cuartos y rentar uno o varios cuartos a inquilinos y tú vivir en la misma casa también. Entonces, pues tus gastos van a ser menores porque estás recibiendo ingresos y estás viviendo en la casa. O, como se ha popularizado el término de house hacking, es comprar un multifamily pequeño, sea un duplex, un triplex o un cuádruplex. Puede ser cualquier infinito número de unidades, el número de unidades no importa, pero el término es básicamente vivir en una de las unidades, tú como dueño de la propiedad, y rentar las otras. Entonces nosotros tenemos un duplex, lo compramos en el 2019. Entonces Perdón que primero te hicimos, interrumpa, perdón que te interrumpa. La idea es vivir de gratis, entonces, ¿no? O sea, idealmente, ¿no? O sea, si tú sí, tienes un duplex, tú eres el dueño de la propiedad y con lo que te paga la persona que vive al lado o en las otras dos unidades, lo que sea, cubres los gastos pues, del mortgage y los gastos de la propiedad que sí. teóricamente deberías vivir sin gastos, ¿no? Eso sería el escenario ideal. Exactamente. Y de ahí viene el término house hacking. Porque es como un life hack, es como trucos de vida, como que Ok. cosas para hacer en la vida, para no trampas, pero sí cosas que tú puedes hacer para, para hacer algo mejor. Entonces, house hacking es básicamente eso. Potencialmente o pagar muy poco o no pagar nada de vivienda. Y nosotros por unos meses cortos lo logramos. Cuando compramos la propiedad, nosotros pagábamos $1,700 de seguro, taxes, 1,699, seguro, e impuestos y la hipoteca. Ya. Y el inquilino nos pagaba 1,600, nos empezó a pagar $1,600 cuando hicimos la renovación. Nosotros compramos la propiedad y estaba rentada Section 8 en $900. Le Mm, dijimos que no íbamos a renovarla, compramos la propiedad en agosto, entonces el contrato se expiraba en diciembre, en enero empezamos la renovación y hicimos la renovación en plena pandemia. Y cuando terminamos la renovación, justo en julio, se mudó la inquilina pagando 1,600. Entonces, por unos meses estábamos prácticamente, pagábamos el seguro, la hipoteca y los impuestos. O sea, que estábamos viendo gratis. Después, en el 2021, a principios del 2021, hice una refinanciación de 30 años a 15 años y ok. bajé el interés a 2,88%, que es algo que, que no Wow. se ve hoy en día. Y claro, al hacer una tasa, al hacer una refinanciación a 15 años, las tasas son mucho más atractivas. Entonces logré hacer eso, se me subió a $2,300. Entonces básicamente en ese momento me paga, y ya la inquilina en este momento está pagando, en vez de 1,600, está pagando 1,800. Entonces Ok. básicamente me está pagando la hipoteca y yo estoy pagando el impuesto y el seguro. O sea, estoy pagando unos $500 y vivimos mi esposa y yo en una casa de 4 cuartos, 3 baños, 2,100 pies cuadrados, una casa muy cómoda, por muy poco dinero, porque tengo la inclina al lado en un apartamento de 2.2
que nos pagan 1.800. Claro, hicimos un muy buen trabajo, menos mal, ahí tuvimos suerte que hicimos las renovaciones antes de la pandemia o durante la pandemia cuando todavía no se habían subido mucho los precios. Entonces, a pesar de que pusimos acabados muy bonitos, eh, pagamos básicamente lo que hubiéramos pagado en este momento por los acabados más malos, como si fuera un flip, como si fuera una casa para vender a corto plazo. Entonces pusimos porcelana de piso, baldosa de porcelana, pusimos unos countertops bien bonitos, un backsplash bien bonito, los baños con baldosa de vidrio, pero todo en descuento, todo en promociones, todo lo Háblame sacamos de a muy... números, sí, es posible. ¿Cuánto costó la propiedad? ¿Cuánto le tuvieron que invertir para arreglarla, remodelarla, lo poco o mucho que haya sido? Y pues, como el financiamiento, la deuda, o sea, háblame de los números como tal. Claro que sí. Como todos los proyectos, pues no fue fácil conseguir esta propiedad. Yo me la paso buscando todo el tiempo todavía. Lo que pasa es que mi criterio ha cambiado de qué tipo ¿Ok? de propiedades busco. Pero yo siempre he sido, los últimos, desde el 2014, eh, yo he sido famoso durante mi círculo de amigos por mirar propiedades todos los días. Ese ha sido mi vicio, ese ha sido o sea, puedo estar con mi esposa viéndome una serie de Netflix en la sala y yo estoy en el teléfono mirando propiedades. Entonces, mientras mucha gente está en Tinder haciendo swipe left y swipe right, yo estoy viendo propiedades todo el tiempo. Entonces, ¿qué Ok. pasa? Eso me ha ayudado a, a conocer los mercados. Porque ¿qué pasa? De tanto tú ver propiedades, empiezas a ver mejores precios que otros y empiezas a leer la descripción, por qué esa propiedad está descontada, cuál es la historia detrás. Claro. Después empiezas a manejar. Mira, encontré 3, 4, 5 propiedades que están como a precios no descabelladamente altos. Entonces, mi esposa y yo hacíamos lo que llamábamos Real Estate Patrol, que es lo que llaman en la industria driving for dollars, manejar por dólares, que es básicamente ir y manejar una cuadra, manejar un barrio, hablar con los locales, ver las propiedades, las feas, las bonitas, las que están vendiendo y tener una idea del mercado. O sea, te da mucha información que no te van a dar, que no vas a encontrar en las plataformas de propiedades o en Google. Entonces, llevamos años haciendo eso, lo que nosotros llamamos Real Estate Patrol. No nos inventamos ese término. El mentor, mi primer mentor que tuve fue el que, así le decía a él, a manejar las calles. Entonces, yo Muy encontré, importante, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero sin duda, de hecho, acabo de grabar otro podcast donde me estaban entrevistando y una de las cosas que estamos hablando es justamente la importancia de cuando estás analizando un mercado donde quieras invertir, de la importancia de ir en persona y sumergirte en el mercado lo más que puedas para poder entender las dinámicas, cómo cambia de una calle a otra, cómo es la dinámica, cómo se siente, porque es algo que es intangible también, el feeling que tienes en un área del mercado versus en otra y toda la cantidad de estrategias e ideas eh, que pueden surgir cuando estás allí y cuando has manejado por todas las calles y cuando has hablado con la gente que vive en un vecindario o en el otro, versus tener toda la data en un papel, en un reporte, en la computadora y estar desde el otro lado del país. Que, ojo, está perfectamente bien también, o sea, no es que esté mal, pero creo que es mejor cuando tienes la oportunidad de hacerlo de esta manera y pues esa es una de las formas. Nosotros nos cansamos de manejar mercados y dar por una calle por la otra, entendiendo justamente ese tipo de cambios que no se ven en el papel. So, sí. claro que sí, eso es muy importante, pero de ese trabajo, yo le dije a mi esposa, estoy encontrando propiedades que podrían funcionar. Varias, o sea, no solo una, habían unas 3 o 4 que podían funcionar. Entonces me hice preaprobar con un banco y empecé a hacer ofertas. Empecé a mirar. Eh, durante ese periodo me salió una nueva que decía junio 6 es el día para mandar Best and Final, última oferta. Mm. Entonces yo llamé a la Realtor, yo me di cuenta de esto en la tarde, como a las 2 de la tarde, y la llamé Esto enseguida. estaba en el MLS, o sea, en el mercado, estaba la propiedad. Okay. Sí, yo miraba, yo siempre he trabajado sin un agente inmobiliario y yo contacto directamente al agente inmobiliario del vendedor.
Ya, Entonces, en Zillow o en Redfin tú puedes ver ahí de quién es el listing y claro. contactar directamente a la gente. Entonces, yo contacto a la gente del vendedor y me dice, no, es muy tarde, ya estamos satisfechos con una de las ofertas, la vamos a aceptar. Yo le dije, mira, yo no tengo un realtor, entonces pues me gustaría poder participar. Entonces, ¿qué pasa? El realtor usualmente se paga una comisión de 6% entre el agente del comprador y el agente del vendedor. Entonces, cuando tú dices que no tienes realtor, a ellos se les ilumina los ojos porque pues, no tienen que Pueden compartir agarrar su los comisión. dos, claro, claro, claro. Exacto, es como si me estuviera representando a mí también. Mm. Entonces me dijo, ¿puedes venir hoy a las 6 de la tarde? Yo le dije, sí puedo. Fui con mi esposa. La convencí de que no aceptaran la oferta, que me dieran hasta el siguiente día, al mediodía, porque también tomar una decisión así en horas de haber encontrado el listing, nunca lo había hecho. Entonces lo pensamos bien, vimos a ver la propiedad, estaba en mejor estado por dentro. De hecho, había un lado con una inquilina y la dueña de la propiedad vivía en la casa grande. La casa grande era una señora de más de 80 años, estaba impecable. Obviamente que se podían hacer cosas cosméticas ya para el gusto de uno, pero estaba en demasiado buen estado esa propiedad. Y el otro lado de pronto necesitaba un poco de trabajo, pero ahí vivía una inquilina, estaba rentándola de $900 al mes. Al final mandé la oferta, esa propiedad la compramos a $90 el pie cuadrado, fue algo extremadamente bueno. En esa época, porque fue en el 2019 que estaban más baratas las propiedades, el promedio de la zona era $150 el pie cuadrado. A mí siempre me gusta mirar el precio por pie cuadrado porque Claro, así no tengo que hacer la fórmula de return on investment en cada una de las propiedades que miro. Ya yo sé a tanto por pie cuadrado pueden funcionar los números y así claro, puedo mirar más rápido. Entonces, la compramos, la financiación fue un poco difícil, tuvimos muchos inconvenientes porque la estábamos comprando en $306,000, un dúplex de 3,400 pies cuadrados, grandísimo. Y el appraiser, cuando el evaluador hizo el avalúo de la propiedad, dijo, no, esta propiedad no vale eso, vale 276,000. No habían muchos dúplex en la zona que se hubieran vendido los últimos 6 meses o un año. Entonces él empezó a alejarse y ya estábamos cerca de barrios no tan buenos. claro, Entonces yo sabía que la propiedad valía por ahí $400,000 y la estábamos comprando en 300,000. Para la Price la propiedad valía 276,000. Nos tocó negociar, no dar una cuota inicial, sino de un 10% y pues pagar un PMI, que es un seguro que tú le pagas al banco cuando estás dando menos de 20% de cuota inicial. Eh, 10% y ese 10% nos ayudó a que la cuota inicial que teníamos presupuestada para la propiedad la íbamos a entregar en el cierre, o sea, le íbamos a dar al dueño de la propiedad $30,000 que teníamos presupuestados para la cuota inicial para poder hacer el cierre. Entonces era convencer al dueño, convencer al banco, o sea, mejor dicho, convencer a todo el mundo claro. para poder cerrar. Porque yo sabía que era un buen deal y si la propiedad la volvían a listar, se vendía por más de lo que la estábamos comprando. Al final lo logramos y empezó ya el tema de esperar que la inquilina pues terminara su contrato y empezar las renovaciones. Justo empezamos las renovaciones en marzo del 2020, en plena pandemia, cuando ya estábamos empezando la pandemia. Y mi contratista, por suerte, vivía cerca de nuestra casa y en Mm, plena época de cuarentena, él venía todos los días y trabajaba en la propiedad. Se demoró un mes y medio, 45 días trabajando en la propiedad. Él y a veces traía a un ayudante. Se hizo, o sea, todo fue muy cosmético, pero se hicieron finishes, acabados bonitos y se hicieron muchas cosas. Entonces se hizo piso, se hizo el mesón de la cocina, gabinetes nuevos, cambiamos el layout de la cocina, la nevera estaba a un lado, la pusimos en el otro lado, quitamos una pared pues que no tenía electricidad, no era una pared ahí, no tenía soportes, era muy fácil. ya, Hicimos todo el trabajo, nos gastamos más o menos $25,000 ok, y nos gastamos $10,000 en pintar afuera y adentro de todo el edificio. O sea, también pintar el lado de nosotros, la casa de 4 cuartos, 3 baños. Y cosas, detalles pequeños, que había un closet que estaba mal puesto, había que reparar cosas. En total nos gastamos $10,000 en todo el edificio y 25,000 en el apartamento de al lado. ya. Y después subimos la renta de $900 a 1,600. Cuando empezamos a mostrarla, yo sabía que el precio del mercado estaba en más o menos en 1,000. Una belleza, ¿no? Porque estás invirtiendo $25,000 y estás aumentando la renta
que 700 son sí, $8,400 al año. Es decir, en menos de 2 años estás recuperando tu inversión. O, bueno, mentira, Exacto. un poco más de 2 años, pero, o sea, imagínate. Sí, como sí, un 25, un 30% de retorno a la inversión Y o hasta esa, más. o sea, eso es, wow, ok. Muy, muy bueno. Entonces, hicimos todo eso, la rentamos, conseguimos una inquilina muy buena. Pero ¿qué pasa? El precio del mercado estaba como en 1.300, 1.200, 1.300. Entonces, yo dije, bueno, vamos a poner cosas bonitas porque nos gusta, porque nuestra personalidad es hacer todo nada mediocre, siempre tratar de ser los mejores en la zona, en todo lo que hacemos. Y así trabajamos en todos nuestros negocios, tratar de ser el mejor en la zona, marcar la diferencia. Entonces Mm. yo dije, como estamos marcando la diferencia y el precio promedio es 1.200, 1.300, pues debemos cobrar más. Entonces yo pensé, vamos a ponerla en 1.600 y empezamos a bajar de ahí para ver en cuánto la podemos rentar. Y que va, la empezamos a poner en 1.600 y como no habían apartamentos de ese tipo en la zona, lo vinieron a ver más de 20 personas y ahí nos dimos cuenta rápidamente que se iba a rentar y hasta pudimos escoger. Escogimos una inquilina que es enfermera, venía con su hija está en med school, estudiando medicina y bueno, era una inquilina perfecta y nos ha ido muy bien y ha sido un proyecto excelente. Qué bueno, Yuri. Gracias por compartir los detalles. Creo que de verdad todo lo que nos están escuchando, incluso yo mismo, yo estoy escuchando la vaina y ya me prende la idea otra vez de, ¿será que lo hago? O sea, de verdad que es una muy buena estrategia y para los que no saben, pues no sé si el financiamiento que ustedes utilizaron fue un FHA o no, o fue No, un fue convencional. convencional. Pero bueno, parte que mucha gente aprovecha también es utilizar los FHA loans, que el down payment es 3,5, depende del crédito, pero bueno, de 3,5, 5% alrededor, o sea, muy bajo. Y puedes comprar un duplex, triplex y hasta un fourplex con este tipo de préstamo. Y pues, o sea, el down payment no es casi nada, el financiamiento es a 30 años, el interés es súper atractivo y lo que te exigen es que vivas en la propiedad por un año. Ya después del año te puedes salir y le dejas la unidad tuya a otro inquilino y pues ya tienes un dúplex, tienes un pequeño multifamily allí trabajando para ti, se está pagando solo, te está generando cash flow idealmente y puedes hacerlo nuevamente y hacerlo hasta que te mueras. O sea, mucha gente lo hace repetitivamente hasta que, bueno, hasta que ya no les haga falta. So, para que lo tengan en mente, obviamente eh, es algo que no es para todo el mundo, pero y depende también en qué mercado, dónde vivas, etcétera, varía un poco la estrategia, los números, etcétera, pero vale la pena. Eh, Yuri, qué bien. Entonces, bueno, eso me parece fascinante. Por otro lado, me comentaste que eh, compraste un fourplex. Este fourplex fue tu primera inversión personal, Multifamily. digamos, de familiar, pues, de multifamily, de cualquier tipo. Sí, sí, compramos el fourplex, de hecho, antes de comprar el duplex. Cuando Bueno, compramos el ok. duplex, estábamos Ya. en plena renovación del fourplex. Ok, ok. Cuéntame ese proyecto, ¿qué tal? ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto invirtieron? ¿Y cómo está cash flowing hoy en día? ¿Qué estrategia están utilizando? ¿Cómo funciona eso? Ese fue otro proyecto que nos trajo ciertos problemas, como todo, ¿no? Siempre nada es perfecto y el inversionista de bienes raíces que te diga que todo le salió como lo tenía planeado, pues probablemente no te está diciendo la verdad. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Compramos, como no habían propiedades con buenos números en esa época, como en todos los ciclos siempre hay dificultades, o en Ujú. la compra o en la venta, o los intereses, cuando no es una cosa es otra, siempre va a ser difícil. Entonces, siempre va a ser difícil comprar en todos los ciclos, pero van a haber diferentes motivos porque es difícil, ¿no? Entonces, en esa época, los números no me daban mucho, entonces es cuando uno empieza como a volverse creativo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, queremos comprar una propiedad para hacer Airbnb. ¿Qué tal si la compramos con inquilinos? Que de pronto ahí sacamos de competencia a todos los que quieren hacer lo mismo que yo, que no estén dispuestos a comprarla con inquilinos. Mm. Entonces, hay que como que tratar de buscar como que el edge, qué es lo que puedes hacer diferente. Claro. Entonces,
La buscamos con inquilinos, pero entonces eso fue un problema. Primero estaban pagando muy poquito en las rentas. También les dijimos, no les vamos a renovar el contrato, pero les vamos a respetar los contratos. Siempre hay que tener un lado humano, darles amplio tiempo de que ellos puedan buscar otro lugar, Claro. ayudarles si se puede a encontrar otro lugar también. Y bueno, con 3 de ellos fue perfecto, pero teníamos un inquilino que justo era el que no estaba pagando, que no se quería ir, no nos quería contestar el teléfono, no quería nada, no, sabíamos que el carro estaba afuera, le tocábamos la puerta, no abría, Mm. bueno, en fin. Y bueno, Entonces, ahí está justamente la razón por la que muchos inversionistas pues no quieren o no les gusta comprar propiedades, mejor dicho, no les gusta heredar inquilinos. Porque bueno, normalmente heredar inquilinos es heredar los inquilinos y los problemas de los inquilinos, pero bueno. sí. No, no los escogiste tú, los escogió el dueño anterior. Eso, por eso, exactamente. Entonces, bueno, pero bueno, ustedes decidieron que sí porque les iba a brindar de repente una ventaja allí en la oferta, etcétera. Exacto, en los números también queríamos comprar algo, pues que el precio se diera. El fourplex costó $538,000, que para un fourplex a 4 minutos de la playa, a 2 cuadras y media de la bahía, del mar, Sarasota también. en San Pete, en St. San Pete, Pete. Florida. Ya. Entonces en St. Pete tenemos el fourplex. Esos números no eran muy comunes en esa zona, pero tenía los inquilinos y algunos de ellos pues eran problemas. Mm. Entonces yo vivía en Miami todavía, entonces me tocaba manejar cada 2 semanas a ver si me encontraba con el inquilino que no me contestaba. Le pedí el favor a mi hermano que vivía, que también invirtió con nosotros, vivía en Orlando para que fuera también a tratar de encontrarse el inquilino. Finalmente mi hermano fue el que se lo encontró. Le ofrecimos dinero, cash for keys, para que se fuera. Aceptó. Ahí mismo a las 24 horas tenía el camión ahí de U-Haul afuera, llevándose todo. Básicamente le devolvimos el depósito. Ellos tenían un depósito. Yo no sé si ellos se acordaban que tenían un depósito, pero les devolvimos su depósito para que se fuera. Entonces, bueno, ese fue el primer problema porque todo eso nos demoramos como 2 meses. Y bueno, no teníamos mucha experiencia. En la Florida es mucho más rápido hacer un desalojo, un eviction, es Mm. mucho más rápido. Igual, pues también fue bueno no haber ido por esa ruta. O sea, quedamos como en buenos términos con la persona, entonces eso fue bueno. Y bueno, la persona se fue y empezamos el proceso de planeación. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, la experiencia que tengo ahora como inversionista, yo hubiera empezado el proceso de planeación antes de que se fueran los inquilinos. Tú tienes Ya. derecho a contratar contratistas para que te hagan presupuestos y que entren a las unidades y todo. Nosotros no lo hicimos, no sabíamos. Entonces, cuando el edificio estaba ya vacío, fue que apenas empezamos a tomar medidas, sacar presupuestos, buscar qué diferentes contratistas nos podían dar diferentes precios para hacer una obra pues grande que íbamos a hacer. Y Al final, la importancia de eso, ¿no? Que mucha gente, pues, o no le presta mucha atención o no, pues, no lo planea. Ese tiempo, el tiempo que no está la propiedad alquilada, o no tienes inquilinos pagándote renta, es plata que de tu bolsillo que te está costando. Y hay que o planear para eso pues entender que es un golpe, o sea, que te va a afectar tus números y tus retornos. Y pues idealmente no sería un tiempo muy largo, pero toca estar sobre la marcha y no, o sea, claro, claro que sí. Entonces pues fue lo que tuvimos que hacer, pues porque también en esa época no teníamos mucha experiencia, hicimos la planeación buscando diferentes presupuestos. Mi esposa fue la que lideró la obra, yo seguía trabajando en la compañía de telecomunicaciones en la que estaba. Entonces mi esposa fue la que se encargó de toda la obra y bueno, ahí empezaron otros problemas. Cuando ya teníamos, la ciudad nos dijo, bueno, basado en el plan de trabajo, ya están aprobados para empezar, o sea, empiecen. ¿Y qué hicimos? Empezamos la demolición. Como íbamos a hacer plomería, porque es un edificio viejo, y electricidad, entonces rompimos piso, rompimos paredes, y cuando teníamos todo el edificio por dentro demolido, nos contacta la ciudad, mira, estuvimos revisando el scope of work, todo el trabajo, el plan que ustedes tienen para hacer esto, y es un presupuesto muy alto. Ustedes no pueden hacer un presupuesto tan alto para el precio de esa propiedad. mm, Y resulta que es que ellos miran el último appraisal, el último avalúo que había sido hace como 20 años. Nosotros nunca hicimos un avalúo porque la compramos en cash. Nosotros lo que hicimos fue que mi esposa vendió un single family que tenía, yo vendí un single family que tenía,
mi padre invirtió un single family que tenía y mi hermano sacó, no me acuerdo si eran ahorros que él tenía o sacó un préstamo de su 401k Ya. y también hizo una inversión con nosotros. Entonces fue todos ahí como para lograr hacer esto pues bien. No hicimos avalúo, entonces el último avalúo decía que la propiedad valía 200, como $200,000 o $150,000. Entonces Ya. solo podíamos hacer una renovación equivalente a la mitad de eso y la renovación era mucho más alta. Claro. Entonces nos pararon la obra, estuvimos parados 90 días. Y claro, durante esos 90 días no sabíamos si íbamos a poder seguir. Entonces, un tema de mucha preocupación, ya el edificio estaba todo demolido. Entonces fue una época bastante difícil. Bueno, al final llegamos a un acuerdo con ellos y nos empezaron a hacer change orders. Por ejemplo, hay cosas en el presupuesto que si no estaban safe o sanitary, si no eran cosas si eran cosas que afectaban la salud, había que cambiarlas. Entonces nos quitan eso del presupuesto. Entonces la Mm. plomería habíamos sacado cámaras y habíamos mostrado que eso estaba todo oxidado y había que cambiarlo. Entonces no nos lo cuenta como parte de eso. También la electricidad igual, no había que cambiarla, entonces no fue parte del presupuesto. Y también nos dijeron que empezamos a hacer los apartamentos uno por uno, no los cuatro al mismo tiempo, sino por fases, porque también ahí cambiaba de año, Ya. del 2019 al 2020, entonces se Mm. podía hacer. Entonces eso hicimos, lo hicimos por fases, sacamos adelante el proyecto y lo terminamos. El otro problema que pasó es que cuando empezamos a rentarlos en Airbnb, estábamos en junio del 2020, en Mm. plena pandemia. Wow, Y claro. no estábamos rentándolo, estuvimos varios meses con unas reservas muy bajitas, un ingreso muy bajito, hasta que fuimos pacientes, sabíamos que habíamos hecho un buen negocio, solo que habíamos tenido circunstancias que habían pasado en el momento, adversidad que siempre pasa, y justo en diciembre del 2020 el proyecto empezó exponencialmente a incrementarse. En ese momento, en promedio, deja como $15,000 mensuales en promedio. Tenemos meses de más de 20,000. También es muy Wow. cíclico. Tenemos meses de menos de 10,000, que lo que es agosto y septiembre son los dos meses más malos ¿Esto del es año. esto es de ingresos o de cash flow? Esto es, bueno, 15,000 promedio mensuales, haciendo el promedio de todo el año, es cash flow. Es ya contando los gastos, que son gastos pequeños porque no tenemos una deuda. Nosotros pensábamos hacer una deuda, pero con toda la pandemia íbamos a esperar a que todo se normalizara y ahora tenemos el tema de las tasas de interés que se dispararon. Entonces no es el momento para financiar el Y proyecto. Vamos a ustedes esperar. me dijiste que costó 500 y algo, ¿no? Y más 538,000. para remodelaciones y todo, ¿cuánto? Las renovaciones fueron entre renovación adentro, lo que es plomería, electricidad, los aires acondicionados que cambiamos, todo lo cosmético, los acabados, todo lo cosmético. Después, todo lo de afuera, las áreas comunes que la pusimos con mesitas, bonito, Claro. barbecues para la gente que quiera disfrutar de afuera. Y muebles adentro, amoblar todo, contratamos una diseñadora de interiores, nos gastamos aproximadamente $400,000 en total. Y eso fue, o sea, suena como mucho, pero eso fue en esa época, Claro. con todos los descuentos que pudimos coger, todo lo comprábamos en descuentos, si era un piso de vinilo en descuento, o una baldosa para los baños, todo en descuento. El cuarzo, me acuerdo que el cuarzo lo compraba, el mesón de la cocina, lo compramos a $35 por pie cuadrado. En este momento está mucho más costoso, entonces conseguimos precios muy buenos en esa época. Pero se nos fue todo a $400,000 porque tenemos que amoblarlo afuera, hacer muchas cosas afuera, que era un barrizal afuera horrible. A un lado era un barrizal y al otro lado era pura maleza. Entonces Mm. hicimos un caminito, quitamos toda la maleza, hicimos muchos cambios, entonces sí, se nos fue todo como a $400,000 y ya en este momento pues es cuando ya estamos recibiendo los frutos. Esta es mi gran Oye, conclusión de este. estamos hablando de que estás viendo ya, por lo menos, me dices tu promedio, 15 a 20% de retorno anual. Exacto. Y, brother, o sea, sí, porque estamos hablando de 1 millón en total que invirtieron, pronto, sí, más o menos, 10%, qué sé yo, y 15 a 20,000 dólares mensuales, estamos hablando de 20% más o menos también anual, que pues es un retorno fabuloso, Sí. sin hablar de la apreciación
de la propiedad también, ¿no? O sea, Exacto, netamente en cash flow. sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que me cambió a mí el chip en los últimos años? Este ha sido un proyecto muy bonito, excelente, me retiró de mi trabajo Pero y bueno, me puedo dedicar 100% a los bienes raíces desde principios del año pasado, pero eh, yo me puedo ganar ese mismo 15-20% anual pasivamente en multifamilies grandes. Y por ahí fue que se me fue se me empezó a como a cambiar el chip, como que puedo hacer más de esto porque ya lo sabemos hacer, ya sabemos crear los sistemas y no lo descarto. O sea, algún día de pronto volveré a hacer otro proyecto de esos para Airbnb, pero en este momento quiero más como que hacer inversiones pasivas e invitar a inversionistas a que hagan inversiones pasivas conmigo basado en lo que estamos haciendo. Entonces, al finales del año pasado me involucré en multifamilies grandes por esa misma razón, porque me ya. puedo ganar ese mismo $1.000.000, un 15-20% anual sin trabajarlo. Totalmente, totalmente. Y creo que esa es la parte que más le cuesta a la gente entender, especialmente cuando no han estado en la posición donde has estado tú, que es justamente tener que drive for dollars, todo el manejo, analizar el mercado y hacer esto y hablar con los realtors, ubicar la propiedad, heredar los inquilinos y todos los problemas de los inquilinos, hacer toda la remodelación, o sea, es bastante, o sea, es bastante, 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 y de verdad que los retornos no terminan necesariamente siendo, de hecho, en la mayoría de los casos, no terminan siendo mucho más atractivos si es que lo son, si es que son mayores. En muchos casos también es hasta menos. Entonces, creo que es un tema de educación y de entender que hay opciones allá afuera donde puedes obtener los mejores retornos, los mejores beneficios y sin tener que hacer todo el trabajo. Pero bueno, también no es todo villas y castillos, no es todo rosas. Es como todo, no, son inversiones que no son para todo el mundo, no ofrecen una liquidez y no tienes control, etcétera. Bueno, una gran cantidad de cosas bueno, aquí le hemos hablado bastante, pero bueno, ya estamos ya cortos de tiempo, pero podríamos, si quieres rápidamente, Yuri, cuéntanos un poquito sobre esto que estás haciendo con Multifamily, cómo funciona, 3, 5 minuticos para que la Claro gente que sí. se Muy, familiarice. muy rápidamente. A finales del año pasado empecé a ir a conferencias porque yo sabía lo que no sabía y no sabía muchas cosas. Cuando estamos hablando de multifamilias grandes es otro nivel. Entonces empecé a ir a conferencias, a educarme. Me leí 2 libros. Me leí Hands Off Investor, Ujú. un libro muy bueno que te explica desde el lado del inversionista pasivo. Lo recomiendo a los que quieran invertir pasivamente. Ryan Burke, si no me equivoco. Sí, sí. Creo. Y creo, no estoy seguro, porque ese fue el primer libro que me leí el año pasado, Mm. pero sí, pero el libro es excelente y es para inversionistas pasivos. Y el de Joe Fairless, The Best Ever Apartment Syndication Book, que es sobre cómo comprar, operar, analizar, encontrar, operar multifamilias grandes, levantar capital. Ahí habla pues de todo el tema detrás de sindicación multifamiliar. Ya. Entonces yo empecé a leerme los libros, a ir a conferencias y ahí saqué una conclusión. Eso no es para todo. Yo no digo que todo el mundo necesita unirse a un mastermind o a un grupo, pero yo, para lo que yo quería, yo siempre he sido muy desconfiado, muy paranoico y muchos de mis inversionistas también lo son. Entonces para mí era importante ser parte de un grupo del que yo pudiera chequear quién es su abogado, quién es su broker de los préstamos, yo poder verificar todo, sentirme seguro en el grupo, hacer negocios con los que están en el grupo y poder averiguar quién ha invertido con esas personas, cómo es trabajar con esas personas, tener acceso a toda esta información, de pronto no teniendo a conferencias, con mucha gente yo en el negocio y sabía que quería pues entrar. Entonces el grupo me ayudó a apalancarme de la experiencia y conocimiento de otros para poder hacer eso. Me uní a un grupo, empecé a invertir, me uní a Think Multifamily en Dallas, Texas, Ya. y por medio de ellos he hecho 3 proyectos como parte del grupo gestor. El año pasado invertí en 2 proyectos como limited partner, como inversionista pasivo, y este año invertí en 3 proyectos como general partner, o sea, como parte del grupo gestor y un total de 570. El año pasado 594 unidades invertí pasivamente y este año como parte del grupo gestor estoy involucrado en 576 unidades.
Muy bien. Bueno, primero felicidades. Tú y yo pues estamos, creo que no podemos estar más en la misma página con efecto de cómo pensamos, la visión que tenemos dentro de Real Estate y lo que estamos construyendo con nuestra compañía. Estamos bastante alineados. Eh, Felicidades porque, bueno, puede sonar a muchos que están escuchando, les puede sonar muy intimidante o mira, cómo es eso que entonces de repente ahora eres dueño de 500 unidades? Bueno, no, no necesariamente, pero sí, ¿no? Porque la verdad es que sí, al final del día De una parte pequeñita de esas unidades, sí. hay una compañía que se establece para comprar estas propiedades y esa compañía pues tiene una gran cantidad de socios. Están los socios pasivos, están los socios Exacto. activos, etcétera, etcétera. Eso ya en otro episodio, como hemos hablado aquí bastante, podemos entrar más en detalle, pero básicamente es eso. Y tú eres uno de esos socios. Y lo que está sucediendo allí, que entre muchas cosas obviamente, es que estás teniendo acceso a proyectos de nivel institucional con muy poco dinero. Es un proyecto efectivamente, o varios proyectos de 500 unidades en total, donde la economía de escala entra en vigencia, si queremos decirlo de esa manera, y con muy poco dinero accedemos a los beneficios que brinda la economía de escala en este tipo de proyectos que son tan grandes, como digo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, así, y al igual nosotros también hemos invertido un montón de unidades y a veces la gente como que, bueno, pero ¿cómo es eso? Primero que no saben si es verdad y segundo como que, bueno, sí, pero no entiendo, entonces puede ser confuso, pero básicamente es eso. Entonces, de igual forma, Yuri, felicidades. Lamentablemente no tengo más tiempo, no Muchas tenemos más gracias. tiempo en este episodio, pero eres invitado cuando te dé la gana, cuando quieras compartir cualquier cosa, brother, avísanos y hacemos o volvemos a grabar. Eh, la idea, yo sé que tú estás muy activo pues también ya en Instagram y en tus redes y creando contenido. Estamos, como te digo, con la misma misión. So, por aquí bienvenido siempre. Alguien que te quiera contactar o quiera saber un poco más de tu historia, invertir contigo, lo que sea, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Claro que sí, no, muchas gracias por tenerme acá y cuando quieras hacemos otra entrevista. Me encantó haber estado aquí y las que me quieren contactar, mis redes sociales es Yuri Alex Investor. Yuri Alex Investor. Entonces, así me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y si van al Instagram, en mi link in bio, ahí están todas las páginas que yo tengo. Está la página de mi compañía Golands Capital, que es www.golandscapital.com. Y pueden agendar una llamada conmigo para lo que sea. Si no tienen dinero para invertir y me quieren contactar, hacerme preguntas, también me pueden contactar. Me gusta servir, me gusta pay it forward. Mi primer mentor siempre me dijo que nunca le pagara por todo lo que él me ayudó, simplemente que pay it forward, que ayudara a otros. Entonces eso es lo que yo hago y he tratado de hacer hasta que el tiempo me lo dé. Va a llegar un momento que no voy a seguir pudiendo, no va a poder seguir invirtiendo el tiempo que invierto ahora en todos los que me contactan, pero mientras lo pueda seguir haciendo, bienvenidos. Ahí lo tienen. Bueno, ya saben, mi gente, espero hayan disfrutado el episodio con Yuri, gran persona, y pues por supuesto contáctenlo para que conozcan un poco más de su historia y potencialmente inviertan en uno de sus proyectos. Si disfrutaron el episodio, ya como siempre les digo, like, compartan, ustedes saben lo que tienen que hacer, nos ayuda muchísimo, cualquier review, etcétera, ustedes ya lo saben. Así que, by the way, creo que ya les mencioné esto en el intro, pero estamos en vivo con betterinvestorclub.com. Es una comunidad online para inversionistas pasivos donde estamos haciendo un poco más de esto, de conocernos, de establecer conexiones, networking, crecer, educarnos y finalmente convertirnos todos en mejores inversionistas. Por eso el nombre es Better Investor, betterinvestorclub.com. Ya estamos allí activos. Si quieres, vayan, únanse al grupo y estaremos compartiendo contenido. Y Se Habla Real Estate va a integrarse junto con esa plataforma también. Estamos ahorita estructurando la manera que lo vamos a hacer, toda esa integración, pero eso viene. Así que aprovechen de una vez, que por cierto es gratis, no les cuesta sino un par de minutos y ya tendrán acceso a todo ese contenido. Así que bueno.
Yuri, hermano, nuevamente gracias y a ustedes que nos escuchan, gracias también. Nos vemos en el próximo episodio.